gustaría que nos platicaras un poco más ampliamente de lo que es la asistencia social y el asistencialismo. Bien, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de un concepto en el que las instancias públicas lo que buscan es que la persona se encuentre en un estado de condiciones óptimas para desarrollarse en cualquier ámbito que quiera, ¿no? Ahí es donde hay que brindarle los elementos que le permitan llegar o alcanzar estos objetivos a través de aspectos como es la salud, la educación, el trabajo, la recreación, la cultura. Cuando todos estos elementos, más algunos otros, se cuentan con suficiencia, adecuadamente orientados, identificando claramente los derechos de las personas con discapacidad, tenemos esta meta a la que se puede alcanzar. ¿Qué instancias lo hacen? Pues está la Secretaría de Salud, el DIF nacional, tenemos a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Cultura. Todos estos tienen que generar políticas y programas para que se lleguen. ¿Qué sucede? Si eso lo comienzan a ver nuestras autoridades como una herramienta que tiene un fin, muchas veces hasta incluso de carácter político, partidista, y en donde dicen, que requiere de apoyos económicos, se lo voy a dar, pero más adelante lo voy a condicionar ese apoyo a que cuando tengamos eventos masivos, yo necesito que te presentes porque hay que demostrar cómo es que la población está recibiendo apoyos. Necesitas trabajo, te voy a dar un trabajo, pero que no implique un gran esfuerzo para los empleadores, que te den un trabajo en el que tal vez estés nada más ahí sentado o dejando pasar 8 horas, pero quién sabe en qué te vamos a ubicar, porque de fondo no lo capacitas, de fondo no lo orientas, de fondo no identificas sus habilidades reales. Lo que importa es que en la estadística digan que las instancias públicas están logrando buscar espacios laborales para ellos, ¿no? Y la salud, pues te dotamos de una silla de ruedas, ¿qué más quieres, no? Todo encaminado a que solamente identifiquen que a la persona se le están dando satisfactores, pero no de fondo. ¿Y qué es un hecho ahí? Culturalmente a eso nos han llevado desde los 60, que es donde empezó este tema del asistencialismo, donde se daba no oportunidades de empleo, se daban espacios en las calles para que las personas con discapacidad en ese tiempo visual tuvieran posibilidades de llevar a cabo lo que es el comercio en la vía pública, en donde era la única oportunidad. Y ya conforme pasó el tiempo, ya en los 70 se empezaron a darse cuenta de que había que hacer algo más, ¿no? Entonces se crearon instancias, se crearon normatividades, el programa de inclusión para personas con discapacidad en los 80s y una oficina que particularmente se creó en principios del 2000 sobre la búsqueda de estos derechos para personas con discapacidad que sean reconocidos. Fue creo que avanzando de tal forma que ya se revirtió y dijeron, bueno, ya no le demos solamente satisfactores inmediatos, sino también de fondo, ¿no? Creo que ahora el problema es que se está queriendo pensar en que retomemos lo primero. Y creo que en ese sentido, si se da, vamos a encontrar una sociedad dependiente de lo que la administración pública le dé, que no va a ser siempre suficiente, y poco dispuestos a hacerlo por sus propios esfuerzos y apoyos de su entorno. Por ejemplo, respecto al asistencialismo y una visión de derechos, sería el ejemplo. Normalmente todas las estructuras es en base a cuántas personas tenemos, en vez de saber si la sociedad está dispuesta y diseñada para que la persona pueda incluirse. El claro ejemplo en materia laboral, tu indicador es que trabajen personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, nada más con que llenes los números es correcto, pero pueden ser del nivel más básico al nivel más alto, pero con que cumplas esos números es suficiente. El modelo de derechos es cuántos puestos y cuántos apoyos tienes para que toda tu empresa, cualquier persona que entra a tu empresa, pueda ocupar cualquier tipo de trabajo. O sea, el 100% de mi empresa, de mi escuela, puede estar una persona con discapacidad. Eso es lo que tenemos que
ver si el 100% de la sociedad está para la entrada de personas con discapacidad, porque normalmente hasta el sector privado te dice, ofrezco el trabajo, está listo, pero no llega la gente, entonces no cumplo el indicador. A ver, si ya estás listo, ese es tu indicador, yo estoy listo. Y también el asistencialismo, le doy bienes y servicios, o lo que requiere, o le doy educación en materia de trabajo. La principal barrera para que las personas con discapacidad actualmente trabajen es el grado educativo. Hay ofertas de trabajo que te dicen el 80% de mis plazas tiene que ser un profesionista. Las personas con discapacidad no la cumplen porque no son profesionistas. Claro, es como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, ¿por qué no son profesionistas? Pues porque no están las condiciones dadas. No están las condiciones dadas, no son profesionistas, ¿no? Sí, porque la educación es un indicador que no puedes medirle de verdad. Por supuesto, sí, exacto. O sea, no es unidireccional, o sea, son como muchas ramas que se bifurcan, ¿no? Pero bueno, ¿y hacia dónde vamos en términos de la discapacidad? Yo concuerdo con Ernesto. A mí me preocupa un poco esta visión que tiene que ver con el asistencialismo. Decía Ernesto hace un rato que hay que distinguir entre asistencia y asistencialismo. Yo en el tiempo que llevo trabajando en organizaciones de la sociedad civil, me he dado cuenta que hay un momento en la vida y en el proceso de cualquier persona en el que probablemente por cualquier circunstancia ajena a su voluntad requiere asistencia. Pero la asistencia tiene que ser el primer paso de un proceso que conduzca hacia la liberación. Es decir, el primer paso sería la asistencia durante un periodo determinado y con una finalidad específica. Después, ofrecer alternativas para la promoción de la propia persona, para la autogestión de su promoción, y luego vendría la liberación. Entonces, en 3 pasos tendría que ser asistir, promover y liberar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas políticas de Estado que pretenden ser asistencialistas ad eternum, ¿no? Ajá. Es decir, las becas, pues puede haber un sector importante de la población que, dado su rezago y dado su pobreza y su falta de oportunidades, sobre todo eso, la falta de acceso a oportunidades, pues requiera de las becas. Pero paralelamente a eso, habría que estar trabajando en políticas públicas que fueran orientadas hacia la promoción para que en un plazo determinado cualquier colectivo potencialmente vulnerable pudiera llegar a la liberación, y es el mismo caso de las personas con discapacidad. Eso es lo que buscamos, una igualdad de condiciones en el ejercicio de derechos, ¿no? Es decir, la posibilidad de la autogestión y la posibilidad de dotar de recursos. Así es. Entonces esa tendría que ser la visión de Estado y no estar focalizados solamente en una política de otorgamiento de recursos mediante un programa de becas, ¿no? Pero también aquí hay un cambio de visión. Realmente, ¿quién manda al Estado? ¿La sociedad o el Estado manda a la sociedad? Gran pregunta. Y en realidad lo que tendríamos que hacer es que la sociedad tendría que tener la visión de qué hacer con la persona con discapacidad, buscar su inclusión, buscar y abrir su inclusión, y el Estado reflejar esa inclusión como un indicador. No me puede preocupar si el Estado está haciendo esto o haciendo lo otro. Lo que me preocupa es la percepción de cuál es el lugar de la persona con discapacidad. También aquí hay un compromiso por parte del Estado. Yo recuerdo que desde la campaña de nuestro actual gobierno está presente un concepto que es el poder obediencial, ¿no? Es decir, el pueblo manda, ¿no? Entonces, el compromiso que tiene el Estado es escuchar y conocer a profundidad las necesidades y las demandas de los colectivos, justamente para que se pueda ejercer ese poder obediencial.
Yo entiendo que hay que cambiar la dinámica en la que hemos venido viviendo en los últimos sexenios, hablando estrictamente en este ámbito de la política, pero también pues ya hay un retraso, una tardanza en la escucha a las demandas de las personas con discapacidad. Ya tenemos prácticamente un año de gobierno y el CONADIS sigue sin titular, y eso implica que el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el PRONADIS, no se ha emitido, ¿no? Entonces, este poder obediencial, por lo menos en lo que respecta a la realidad de las personas con discapacidad, pues no se ha podido ejercer porque no ha habido una apertura suficiente para la escucha, ¿no? En la época moderna, los temas de las personas de origen indígena y personas con discapacidad arrancamos casi a la par, estoy hablando del 2000, y hoy por hoy el tema desde el punto de vista institucional, ¿no? El asunto de las personas de origen indígena ha crecido 4 o 5 veces más incluso su presupuesto que en el de las personas con discapacidad. Es decir, que ahí estamos viendo cómo desde ese punto de vista hay un retroceso, hay una visión de cada vez darle menos importancia al sector de las personas con discapacidad y minimizar las alternativas que existan en políticas públicas y recursos hacia este sector. O sea, parecería que pues con esto es suficiente, ellos no se van a quejar, no van a protestar, no van a manifestarse en contra, y creo que ese es un poco el razonamiento que daríamos nosotros en el sentido de tal vez hemos sido muy poco contestatarios y hemos permitido que todo eso suceda, y hoy por hoy ahí estamos marginados, ahora sí que desde el punto de vista de la política pública, ni siquiera desde lo social. En lo social, cuando se voltea que los Juegos Paralímpicos, que las actividades que hacen las personas con discapacidad, que obtenemos algún grado escolar o alguna situación que pueda socialmente darle un lugar especial, se da, pero el problema está en que nuestras instancias públicas siguen considerando que no seríamos al parecer dignos de apoyos para lograr esas metas de manera colectiva, ¿no? Masiva, sin ninguna restricción y sin ninguna excepción. Es que también desde el punto de vista de colectivo tratamos de ocultar la realidad. Por ejemplo, mi niño, mi niña, yo lo voy a cuidar. Bueno, sí, cuando tú no estás, lo va a cuidar el Estado, el DIF. O sea, ve cómo son las instituciones públicas. Realmente no tienen la fortaleza de cuidar. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen problemas estructurales de falta de supervisión. Por ejemplo, ahorita hay en el Estado de México instituciones que tienen 30 años operando, que por un problema legal de terreno están corriendo a personas con discapacidad ahí. Y es de, nadie oculta eso. Todas las figuras jurídicas que hablamos de interdicción, de apoyos, de educación especial, todo lo que vemos en el mundo de discapacidad lo vendemos como la solución, pero si ya ves realmente los indicadores reales de vas a la educación especial, puedes conseguir trabajo, de qué trabajas, entonces de qué sirve, o sea, realmente nada más estamos haciendo la simulación de todo lo que se está haciendo es para el bien, y eso es lo que tendríamos que cambiar de haber. Sí se requiere apoyo, sí se puede hacer, y esos apoyos a veces funcionan, pero por lo general no funcionan, dependen del apoyo familiar y de la visión familiar de, si bien lo estás haciendo, tú como persona tienes que aceptar, no aceptar apoyos de persona, no aceptar el asistencialismo y depender de ti mismo. Claro. Sí, y ejemplo yo creo que todavía de este, pues como proceso de lucha desde los colectivos, pues se vería la referencia de Teletón, que cuando se instala y se empieza a vender como un programa, ¿no?, de caridad, donde se muestran a las personas desde la carencia y desde la lástima, ya tuvieron recomendaciones, ¿no?, y fueron haciendo ajustes, pero en el fondo sigue siendo un evento en donde se muestra que pareciera que la responsabilidad
tiene que venir desde la recaudación del dinero de los otros y no de la responsabilidad del Estado. Y como lo referían ellos, si no se tiene un Consejo Nacional que sea el que vigile, el que garantice, el que haga esta exigencia de política pública en todas las secretarías como algo de intersección, vamos a seguir teniendo estos espacios limitados de solo estar observados en el caso de las personas con discapacidad, en un tiempo, 2-3 días, desde un modelo de donación, ayudar al otro, desde, claro, démosle a los demás, al que menos tiene. Y ese es mucho de lo que se viene manejando en la política de nuestro actual presidente, de pobres hay que darles a ellos, no son pobres, la pobreza se genera cuando no das oportunidades y posibilidades al otro, ¿no? Y buscamos un tema de igualdad de condiciones, donde ahí vendrían todo lo que ya se ha mencionado en esta mesa, de sistemas de apoyos, de hacer equiparaciones, pero no desde la mendicidad que se observa, ¿no? Yo creo que todavía hay retos que hay que seguir trabajando desde sociedad civil, pero también no quitando la responsabilidad al Estado mexicano de la garantía y también del tema de derechos. Ahí es interesante cómo regresamos a la primera pregunta, ¿no? La pregunta de las visiones. Esta idea de vender la imagen de las personas con discapacidad como que a lo mejor hemos logrado, pues lo que comentaba Ernesto, lo que comentaba Agustín, en el sentido de tener una trayectoria profesional y un camino recorrido en la defensa de nuestros derechos, esta idea de vendernos como superhéroes, como esta idea aspiracional de mira, a pesar de sus limitaciones o con todo y sus limitaciones, mira lo que logró, y entonces se genera una pregunta o una afirmación, mejor dicho, muy tonta. Si ella con su discapacidad lo logró, ¿por qué tú que estás completo? Ese es el planteamiento, no lo logras, ¿no? Y entonces esta aspiracionalidad que pesa sobre nosotros termina siendo discriminatoria, termina siendo excluyente, termina siendo ridícula, ¿no? Entonces volvemos al mismo asunto. A mí, yo respeto los logros de los deportistas paralímpicos, pero habemos muchas personas con discapacidad con muchos otros intereses en la vida que no incluyen necesariamente el deporte, sino el trabajo cotidiano en diferentes espacios, no solamente por nuestra inclusión personal, sino trabajando para abogar por los derechos de los demás. Y no nos interesa que nos suban en la vitrina o nos pongan de pisapapeles, como decía Ernesto, aquí estás de 8 a 6 como pisapapeles o contestando teléfonos, sino nos interesa reivindicar posiciones, reivindicar espacios para la representación social. A mí no me gusta la idea de liderazgo, ¿no? Yo hablo más de representación social, es decir, la conciencia de pertenencia a un colectivo te convierte en un representante en el ámbito social de tu propio colectivo. Entonces, esa exigencia de los espacios. Y lo triste es que esta aspiracionalidad, esta imagen de superhéroes o de totalmente carentes, son como los dos extremos, y en los extremos no hay vida, decían los griegos, pues pesa sobre la visión que el Estado ha tenido y tiene todavía actualmente sobre nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de estereotipos y los retos a futuro, tanto Ernesto, Mauricio como yo hemos vivido en dos aspectos. Uno, de gobierno o de sociedad civil, y somos profesionistas. ¿Cómo es posible que siendo profesionistas no podamos vivir de nuestro mundo de la discapacidad? ¿Por qué? Porque siempre es de, sí, yo te ofrezco un servicio, una asesoría profesional. Bueno, pero es que no tengo dinero. Yo tampoco tengo dinero. O sea, ¿dónde está la dignidad de la retribución del trabajo? Y también desde otro punto de vista de cambio de visión y a lo mejor un problema de comunicación. El mismo Teletón a un inicio sí era mucho de rehabilitación, de visión. Cambió su visión. Ahorita estadísticamente son cuestiones que no se saben comunicar bien.
el 95% de los niños que van al Teletón van a una escuela. No saben porque ya tienen su estadística y lo dan en sus reportes. Ahora, si lo ves a comparación del gobierno, es 1 en cada 20 niños va a una escuela, según los datos de la SEP. Entonces estás diciendo, a ver, no es de que la visión sea incorrecta o que sea una visión asistencialista. Más bien lo que no sabemos es qué es lo que está haciendo la sociedad civil como modelos de inclusión que no estamos reportando, que no estamos visibilizando. El obtener recursos o cómo obtenemos los recursos no tiene que ver muchas veces con la visión de derechos o lo que se está haciendo, pero siempre se está confundiendo que como es grupo vulnerable lo que se requiere son recursos asistenciales y deducibles de impuestos, en vez de, ¿sabes qué? Necesitamos servicios adecuados porque el asistencialismo nunca va a superar los costos de la discriminación. Sí. Tiene que ver justo con eso, el costo de la discriminación, y que yo creo que como que todo va encajando, ¿no? Es decir, cómo la manera en que yo conceptualizo la discapacidad, o sea, no solamente es un concepto en aislado, sino eso deriva, obviamente, en la manera en que yo atiendo, resuelvo, rehabilito o no rehabilito, o incluyo o no incluyo. Y entonces yo creo que sí es un tema que pues definitivamente no está acabado, y tenemos como un chorro de cosas que decir, muchísimas más cosas que abordar, y yo creo que cada quien como desde su ámbito de actuación, sea público o sea privado.